señor Roberto Santander González. Simplemente agradecerles a todos y todas por estar aquí, por haber hecho las lecturas, por las preguntas que cada uno y cada una formuló o formulamos, porque pues igual yo también estuve en ese proceso. Un agradecimiento muy grande a todo el equipo de apoyo encabezado por María Elida, que ha hecho este espacio posible, y por supuesto la logística que está alrededor del mismo. Siéntanse tranquilos y tranquilas, aquí vinimos a compartir, a aprender. Igual todos somos profesionales de la educación y en esa medida lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio pedagógico que rara vez se hace en la escuela pública, luego motivo además de sentirnos orgullosos de nuestra escuela. Vamos a darle paso a la coordinadora María Elida Cañas con la explicación de la dinámica para que a todos nos quede claro el proceso. Bueno, de nuevo, buenos días. Empiezo diciéndoles que toda la organización de hoy pues, ha estado a cargo del equipo de apoyo académico y tuvimos también la colaboración importante de los compañeros de la sede Batalla de Carabobo, que como anfitriones estuvieron prestos a colaborar en todo lo que estamos necesitando. Bueno, vamos ahora sí a la dinámica de este conversatorio. Ya lo dijo el rector, todos participamos en la lectura y en la construcción de preguntas. De todas las preguntas que se enviaron, hicimos una selección porque había muchas repetidas. Y ustedes tienen un numerito que se les ha puesto ahorita que hicieron el registro. Ese numerito es el que juega para responder las preguntas. Cuando una vez tenemos a Dubier, que está nuestro invitado hoy como moderador, una vez él lea la pregunta, se da un tiempo para que la persona pueda responder. Y luego, un tiempo aproximado de 2 minutos, y luego, si hay personas que quieran complementar, cada una, serían 2 personas más y cada una tendría ya 1 minuto. Yo creo que con esto estamos claros. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces hoy nos convoca este encuentro para que discutamos 2 documentos: Pedagogía por proyectos o Pedagogía basada en proyectos, de Fabio Jurado, y Los proyectos de aula y la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje escrito, basado en los postulados de Gloria Rincón. Entonces esa es la invitación el día de hoy para que discutamos a partir de las preguntas todo el argumento teórico que nos convoca. ¿Qué criterios se podrían utilizar para evaluar el éxito de un proyecto de aula? Documento de Gloria Rincón. Hay una formación democrática, porque pues todos participan. El mismo hecho de ser un trabajo cooperativo lleva a que tácitamente esté dando una formación democrática de los estudiantes. Otro aspecto fundamental es que el proyecto acerca al joven a la realidad. Ya no estamos viendo una realidad que va por un lado y otra realidad que va por acá. O sea, el joven debe palpar su realidad y creo que el proyecto nos conduce a esa parte. Buenos días a todos. En este caso nosotros hablamos de que la pedagogía por proyectos implica el aprendizaje del lenguaje escrito desde la misma formulación de los proyectos. Los estudiantes, y aquí no solo tenemos que tomar a Gloria Rincón, sino otros autores, entonces Gloria también se ampara en Miralba Correa cuando trabaja el aula textualizada. Entonces los chicos escriben las preguntas, los niños hacen las proyecciones, las hipótesis, eso queda en el aula dentro de una cartelera, y también hacen la cartelera de hallazgos, o sea que lo que los niños están escribiendo es lo que realmente están viviendo en el aula. ¿Qué importancia tiene el trabajo de pedagogía por proyectos en la construcción del conocimiento para fortalecer el desarrollo de nuestro modelo de pensamiento crítico? Documento de Fabio Jurado.
es el interés que tiene desde el niño, desde la construcción que él mismo va generando, que va haciendo en cada paso, en cada proceso de aprendizaje. Desde el modelo de pensamiento, ¿qué es lo que se pretende? Formar sujetos críticos, formar personas que puedan cuestionar, que puedan interrogarse a sí mismos y sobre la situación de su contexto, y en colaboración con un equipo de compañeros, por lo menos proponer alternativas de solución. Eso es lo que hace el pensamiento crítico. Estamos formando sujetos políticos. Nosotros no podemos alejarnos de la política porque todos somos sujetos políticos, y en la medida en que pensamos, aportamos y decidimos, estamos fortaleciendo el desarrollo del pensamiento crítico. María Delia ha tocado un tema muy importante. Fabio lo llama la autonomía intelectual. Cuando existe la posibilidad de la construcción del proyecto o del plan de aula con los estudiantes, cuando el maestro lleva la propuesta, el estudiante le hace mediante sus propuestas la reingeniería, se desarrolla esa autonomía intelectual que permite sacar adelante un proyecto en conjunto entre el maestro y los estudiantes. Muchas gracias. Se habla de buenos resultados en un proyecto que recoja todos los ejes de pensamiento. En la primaria, el docente, como tiene que trabajar con todas las áreas, pues tiene una visión más globalizada y es más fácil hacer la relación entre las áreas. En bachillerato es más difícil. Por eso estamos tratando de llegar pues a trabajar por ejes de pensamiento, porque el proyecto no es meter el área pues como que embutida, es trabajar el proyecto de tal manera que me permita trabajar con cada eje. Podría ser un proyecto diferente, porque así las áreas son afines y podrían trabajar sin forzar lo que están trabajando para su área. No es el hecho de hacemos este proyecto y todos nos metemos de alguna manera, no. ¿Cómo se pueden integrar los proyectos de aula en la enseñanza del lenguaje escrito para fomentar la comprensión y producción de texto en todas las áreas? Los proyectos de aula se pueden integrar en la enseñanza del lenguaje escrito mediante dictados a los niños, lectura de cuentos. Pues ya la primera parte está contestada cuando hablamos de que los niños hacen el proyecto, hacen el preguntario, se trabaja el aula textualizada, se utiliza pues todo este abordaje que le hace Miralba Correa. Pero aquí me quiero detener en un elemento, dice comprensión y producción de textos en todas las áreas. Esto es un asunto de cada una de las áreas cuando nosotros trabajamos la alfabetización académica. En relación a la planificación de los proyectos, Gloria Rincón menciona que no hay que olvidar que no se trata de un ejercicio escolar, es la construcción de un plan para llevar a cabo una aventura del conocimiento. Aparece en la página 32. En ese sentido, ¿qué papel juega la planificación compartida? ¿Se logra llegar a esa aventura del conocimiento cuando los estudiantes hacen parte de la toma de decisiones? Yo considero que sí, definitivamente cuando ellos son los que eligen qué quieren aprender y por qué quieren solucionar un problema que tienen en la institución o en la escuela o que pertenece al contexto, y son ellos los que toman las decisiones, ellos se sienten mucho más comprometidos a cuando es el docente el que le impone algo que él no quiere resolver. Yo buscaría como que la forma, uno puede perder su investidura de orientador, entonces es ir buscándole como, bueno, los Power Rangers faltaban, eso debe aplicar a la física, a la química, qué sé yo, es ir buscándole como, sin usted perder, usted tiene que ir un paso más adelante que el estudiante, sin perder su investidura de maestro, de guía, de orientador, y buscarle si ellos quieren ver los Power Rangers, pues muéstreselos desde otra perspectiva, no
no sentado frente al televisor con la boca abierta, sino desde otra forma. ¿Listo? ¿Por qué después de 30 años de haber impuesto y definido los proyectos pedagógicos en Colombia a través de la Ley General de la Educación de 1994, se continúa incurriendo en errores tales como el proyecto es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando? Bueno, entiendo que estamos con ese continuismo, esa forma tradicional de hacer las cosas, donde simplemente se desarrollan programas, donde el estudiante es un invitado para que copie, para que traduzca de alguna manera lo ya realizado. De pronto es precisamente ella pionera, con Fabio, quien dice, no, pues debe cambiar, hay que involucrar al estudiante, hay que darle la oportunidad de que construya a partir de su contexto, de la situación cultural y social. Y es de esa manera que se cambia y se transforma, porque es con el estudiante y con la ciudadanía que se construye el currículo. Ese currículo que ya no es agregado, sino que es integrado precisamente a partir de su experiencia personal y social. Pues la intención de la Ley General de Educación fue buena, lo que pasa es que falta comprensión de la profunda de lo que es pedagogía por proyectos. Entonces, como falta comprensión, se ha tratado más bien como si fuera algo superficial. Se toma el proyecto como si fuera algo superficial, algo que en vez de ser una estrategia central y transformadora, se ha reducido a actividades complementarias, a meterla en el plan de estudios como si fuera algo complementario y no como con la importancia que se da. Además, también, pues, qué pena decirlo, pero la formación de los docentes en cuanto a pedagogía por proyectos, falta comprensión en ese sentido también. Yo creo que en la pregunta hay una ambigüedad sobre dos conceptos. Si uno piensa en los proyectos pedagógicos y se habla abajo de una actividad, hay, digamos que dos ambigüedades. Primero, confundir un proyecto con una actividad y caer en el activismo, que normalmente se tiende a hacer esto porque no nos matamos mentiras. Es difícil integrar las áreas si no se tiene claro cuál es la visión acerca de lo que es un proyecto. Entonces, hay una resistencia a ese cambio, ¿sí? Hay una negación de salirnos de esa zona de confort, y yo me devolví en el tiempo. Dije, bueno, hace 30 años yo qué estaba haciendo, ¿sí? Me estaba formando en la universidad, y la universidad a mí sí me formó para el trabajo en pedagogía por proyectos. Y yo salí de la universidad con un pensamiento innovador y no me dejé permear, ¿sí?, por esas prácticas tradicionales que estaban en mi entorno cuando salí a trabajar. Entonces, ¿de qué se trata una escuela de pensamiento crítico, que es la nuestra? De lo que se trata es de repensarnos el escrito de manera permanente. La Ley General de Educación cumplió 30 años, o está cumpliendo 30 años, y es nuestro deber, ni siquiera es que lo hagamos de buena intención por ser innovadores, es que es nuestro deber como profesionales de la educación hacer una reflexión crítica sobre lo que la ley dice y proponer aquello que sea más pertinente para el contexto de hoy día. ¿Puede la pedagogía por proyectos fortalecer los procesos de planeación y la seguridad de los maestros en su quehacer pedagógico? De hecho, es importante que cuando trabajemos con proyectos tengamos el tiempo adecuado para que los docentes podamos concertar y ver qué es lo que realmente los estudiantes quieren y lograr así que ellos puedan innovar. No es que nosotros vamos a colocarles un tema o un ejercicio por hacer, sino que por el contrario, con nuestra ayuda ellos puedan salir adelante y lograr sus objetivos. En el texto de jurado se menciona que un proyecto implica en su desarrollo la participación de todos, estudiantes,
profesores y hasta padres de familia. A la luz de las ideas de Freire sobre la educación como un proceso compartido y colaborativo, ¿qué estrategias podrías implementar para asegurar una participación efectiva y equitativa de todos los actores en los proyectos educativos? Bueno, hablando de estrategias, pues está la parte de la comunicación efectiva que debe haber entonces entre los docentes, estudiantes y los padres de familia, que ellos también estén enterados de lo que se va a trabajar. Eso sería como lo primordial allí. Una actividad donde vamos a involucrar a la comunidad, en este caso padres de familia, sea muy asequible, porque si no es algo asequible se queda la actividad y el padre de familia no va a poder participar, digamos, porque la ponemos muy alta y tenemos que tener en cuenta muchas cosas, el grado de escolaridad de ellos, el contexto, trabajan. Entonces yo diría que sí, actividades muy aterrizadas, muy asequibles. Me están preguntando acá por estrategias, como dice la profe, son muchísimas variadas y aquí hemos utilizado algunas, ¿cierto? Pero aparte de lo que ya nombraron, entonces podemos también tener en cuenta el trabajo en equipos dentro de las aulas, compartiendo habilidades, ideas y conocimientos, lo que enriquece el aprendizaje individual y colectivo. También tenemos la posibilidad de involucrar a los padres de familia, a la comunidad, como ya lo han dicho los compañeros, de pronto dentro de los padres, dentro de la comunidad que rodea la escuela, pueden haber personas que pueden colaborar dentro del aula trayendo sus conocimientos, sus experiencias, ¿sí? Esa puede ser otra estrategia. También la construcción conjunta de conocimiento, pues esto crea sentido de pertenencia y responsabilidad compartida hacia el proyecto. ¿Cuáles son las principales ventajas y desafíos de implementar la pedagogía por proyectos en el aula de clases? A ver, yo diría que como ventajas, después de todo lo leído, analizado, todo lo que hemos hablado, la pedagogía por proyectos permite que el aprendizaje sea más dinámico y significativo, porque ese sería el punto de partida. ¿Qué ayudaría? A ver, ese trabajo que hacemos con los estudiantes permita enfocarse en desafíos reales del mundo actual. Creo que esa sería las principales ventajas. Desafíos, hacerlo bien. La pedagogía por proyectos implica no solo un trabajo desafiante, un trabajo de más planificación, sino también de recursos. Y recuerdo que digamos que la excusa, por decirlo de alguna manera, era esa. Es que con qué plata, es que se necesita, es que hay que pedir los papás para la salida, es que los papás no tienen plata. Bueno, si uno comienza a trabajar y a ver la riqueza que tiene eso en el desarrollo de los estudiantes, esas excusas ya se convierten en desafíos que podemos superar. Y yo creo que poco a poco la institución ha ido como logrando quitarse con esas prevenciones y estamos en el camino correcto. En el texto de jurado se menciona que un proyecto implica en su desarrollo la participación de todos, estudiantes, profesores y hasta padres de familia. A la luz de las ideas de Freire sobre la educación como un proceso compartido y colaborativo, ¿qué estrategias podrías implementar para asegurar una participación efectiva y equitativa de todos los actores en los proyectos educativos? Hablando de estrategias, pues está la parte de la comunicación efectiva que debe haber entonces entre los docentes, estudiantes y los padres de familia, que ellos también estén enterados de lo que se va a trabajar. Eso sería como lo primordial allí. Es importante como estrategia reconocer el contexto del estudiante, y al mencionar el contexto pues vamos a diferenciar su relación familiar. Digamos que el estudiante como sujeto es un sujeto histórico, social y cultural. Poner en el centro de interés o como centro del aprendizaje al estudiante nos lleva entonces primero desde el pensamiento crítico a reconocer su contexto. Es muy importante que la estrategia tenga en cuenta eso.
¿Cuál es el papel de los maestros en el desarrollo de un proyecto de aula y cómo puede fomentar la participación activa de los estudiantes? Bueno, el papel fundamental de un maestro, un proyecto de aula, que viene de la línea consumista, es acompañar, es guiar, es dejar que el estudiante sea el protagonista de su conocimiento, mientras el docente es el que lo va acompañando, lo va guiando y lo va como llevando a que haya esa construcción de conocimiento. Pienso allí que hay que partir también de los intereses de los estudiantes, como hemos venido trabajando pues en el desarrollo de los diferentes módulos, y que también el estudiante le vea significado a lo que está aprendiendo. Eso es importante. Dentro del proceso del proyecto debemos también el docente identificar las áreas que tienen dificultad o las competencias o los TBA que no abordan el proyecto para poderlo involucrar en algún momento. Bueno, dice que cómo contribuye la pedagogía por proyectos a empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que ellos no solamente están en la escuela, ¿no? Porque no solamente están en esta comunidad, sino que ellos pertenecen a muchas comunidades. Tenemos la casa, el barrio, todas las comunidades en las que ellos tienen que moverse. La pedagogía por proyecto les permite a ellos desarrollar ese pensamiento crítico, que es lo que les va a permitir a ellos ayudar a tomar decisiones, dar ideas, permitir dar sus aportes que puedan contribuir para que en determinada comunidad en la que ellos se encuentren puedan ser un agente de cambio y puedan aportar a esas soluciones que se necesitan. Ellos se mueven en un contexto, para nadie es un secreto que nuestros niños pertenecen a diferentes contextos y unos contextos que son muy difíciles y muy complicados, que en muchas ocasiones el maestro desconoce. No, que en el trabajo por proyectos no hay que esperar a que el estudiante salga de la institución y que pueda impactar a su comunidad. Mis compañeros, solo agrego que es importantísimo mirar cómo se selecciona el proyecto. Entonces, por eso es que ahí debemos darle la palabra a los estudiantes para que ellos propongan sobre qué quieren trabajar y luego hacer el consenso. Porque estamos hablando de que se permite la toma de decisiones, se permite la participación, entonces hacer el consenso, que todos entiendan que se decidió por un problema o por una situación específica y sobre ese se debe trabajar. Cuando los estudiantes, los padres de familia son conscientes de esto, créannos que ellos mismos van a llevar materiales, van a llevar ideas para poder trabajar. Por supuesto que sería mucho más sencillo si la institución tiene algunos elementos, como por ejemplo las bibliotecas, que el internet no funcione en todas las sedes, sería mucho más sencillo, pero dándole la participación a ellos podemos lograr muchas cosas. Y ¿cómo el ámbito de la evaluación en la pedagogía por proyectos puede legitimar el enfoque pedagógico de pensamiento crítico? Bueno, la pedagogía por proyectos es una pedagogía que nos permite a nosotros tener un proceso de evaluación integral, continuo y permanente en los estudiantes. La pedagogía por proyectos pues permite que el proyecto no se cierre, sino que siga. En la evaluación debe estar siempre reflejado la autoevaluación, la coevaluación. Nunca olvidar como docentes que la evaluación es para la retroalimentación, que debe convertirse en un apoyo para los estudiantes avanzados. Hablamos de legitimizar el pensamiento crítico y ahí tiene mucho que ver con la estrategia que vamos a utilizar de evaluación, porque si seguimos evaluando como en el siglo pasado nos evaluaron a nosotros, pues ahí no vamos a verificar el pensamiento crítico, es la estrategia que utilizo para esto. Si a la hora de realizar la evaluación del proyecto los resultados son negativos y no hay una sensación de construcción de aprendizaje, ¿qué se debe hacer? Si hay resultados negativos, se debe analizar, pensar qué sucedió y cómo
cambiar esa situación para que los resultados sean positivos. ¿Cómo lograr que el proyecto no caiga en el activismo? Dice, por el contrario, como se trata de un proyecto, se trata de poner en relación solo las áreas que sean pertinentes y además dar a cada una el lugar e importancia que de acuerdo con el eje del proyecto sean los necesarios. Bueno, otro punto importante para evitar caer en el activismo es la planificación o la planeación conjunta, porque es que la apuesta de nosotros, sobre todo en secundaria, es por ejes de pensamiento que todavía tenemos pues que seguir trabajando allí, pero debemos trabajar partiendo de lo que propusieron los estudiantes, cuál es la situación o la pregunta realmente que se va a tratar y trabajarla conjuntamente, porque un error que nosotros tenemos, yo entiendo que es por los tiempos, nos dividimos. Entonces usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, y resulta que luego todo el mundo anda poniendo una cantidad de actividades y los muchachos no saben qué hacer con ellas. Entonces, pues yo pienso que la nota como tal no representa lo que es un estudiante. Definitivamente, pues no sería como una nota. Y otra cosa con lo cual yo estoy muy de acuerdo es con que el estudiante puede saber más que el maestro. O sea que no entiendo por qué, por ejemplo, no pueden tener la mejor nota en muchos aspectos y muchas veces ellos nos enseñan a nosotros. Y eso es mal. Ahora bien, ¿que para dónde vamos y cuál es la política? Bueno, claramente vamos hacia la evaluación cualitativa y en el para dónde vamos hay dos elementos fundamentales. En la escuela del pensamiento crítico nadie pierde. Un estudiante no va a perder a la escuela. Eso es un sinsentido. Y cuando podamos entender eso, creo que entenderemos mucho más fácil el pensamiento de cómo evaluar cualitativamente. Créame que cuando dije hace un momento que en una escuela de pensamiento crítico como la nuestra nadie pierde, aun cuando estoy sentado, alcancé a ver algunos rostros de algunos de ustedes, en los cuales de repente en el nadie pierde lo que le llegó a su cabeza fue la imagen de ese estudiante que sí pierde. Entonces, claro, eso fue lo que nadie pierde y usted fulano. ¿Sí me entienden? Pues porque eso es lo que tenemos apropiado y superar eso es lo que nos va a llevar a la evaluación cuantitativa. Profe Eduardo, ¿desarrolla nuestra institución una apuesta investigativa funcional y progresista? Mira, yo creo que ya todos, en su mayoría, ya han dado una respuesta a eso. La institución educativa, desde que se empezó a trabajar con proyectos, se ha puesto en marcha, por así decirlo, la intención de crear en el docente la necesidad de fomentar esa funcionalidad que tiene la institución como un ente de formación. Voy a tratar de aclararlo un poco. Nosotros utilizamos el lenguaje como medio para la comunicación. La comunicación obviamente está direccionada por diferentes códigos. Esos códigos prácticamente definen el ámbito sobre el cual nosotros definimos una propuesta. Esas propuestas se direccionan en el sentido de qué va a hacer el estudiante dentro de la institución, cuál es su intención. Entonces, cuando hablamos de una puesta investigativa funcional, pues estamos pensando precisamente en cómo le llegamos a esos estudiantes a través de nuestras experiencias en correlación con las experiencias del estudiante. Pienso que en esta parte y siempre que estemos especialmente en un acto académico hay que tener mucho cuidado con el significado de las palabras. La semántica es muy importante. Cuando decimos funcional, ¿en qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Entonces, funcional para el estudiante, funcional para mí como docente,
funcional para todo el grupo que está trabajando. Primero sería como tener en cuenta eso. Segundo, sucede lo mismo con progresista, porque queremos presentar el trabajo del aula de clase de manera diferente, porque queremos trabajar colaborativamente docentes, estudiantes, padres de familia. Entonces, dependiendo de qué estemos entendiendo por una u otra palabra. Sus contenidos se estructuran a partir de ejes articuladores y núcleos problemáticos que surgen de la identificación y características de las necesidades de los estudiantes. El conocimiento se trabaja en forma global, es decir, el tema que se trabaja se conecta con todas las disciplinas. Días, compañeros. Las principales características se puede tener en cuenta que el educando es el eje principal de dicho currículo. También articular pues lo de las competencias se tiene como eje primordial lo que se quiere saber. En este caso, los educandos son los que toman como la partida para esto. ¿Es un qué? ¿Currículo integral? Sí, integrado. Integrado. Sí, y con visión, ¿no? Para dónde vamos, qué se va a hacer, qué se quiere lograr, y de hecho de ahí se desprende lo que es la planeación, los objetivos a alcanzar, el objetivo principal, un desarrollo y finalmente la evaluación. Gracias. Bueno, yo voy a hacer referencia a currículo integrado, recordando a alguien que nos acompañó a nosotros, el doctor Mario Díaz Villa, que nos hablaba de currículo integrado como el rompimiento de los límites, y esos límites son esas siglas, esas barreras de las disciplinas. Entonces, romper y no hablar de transversalidad, sino de multiculturalidad, un tema muy vigente, y de sistema educativo. Entonces, el currículo integrado favorece la transversalidad, rompe los límites. El currículo integrado favorece el proceso de evaluación formativa que va en alineamiento con lo de la ley 115, y el currículo integrado nos permite el diálogo de saberes interdisciplinarios, y entre otras, y hay una parte fundamental que decía era que la correlación no va, o sea, la correlación es ponerme de acuerdo si yo con Diego me reparto ciertas conversiones y yo doy otra cosa, que tenemos que ver, por ejemplo, lo mismo, ¿no? O sea, vamos a trabajar las mismas cosas dentro del proyecto, ¿sí? Ya no hay correlación, ya todos podemos trabajar todo. Entonces eso hace referencia a lo del currículo integral. Bueno, entonces damos apertura a la discusión, al diálogo de las relatorías. Yo me voy a hacer aquí al frente de esta mesita cafetera, le puse yo. Dice, reconociendo a Rincón y a Jurado a través de la mesita cafetera. Llegar al conversatorio y encontrar la mesa cafetera como el primer encuentro pedagógico para hacer lecturas no textuales. Una mesa como el escenario de un PMP que recoge la diversidad y las necesidades de los participantes en el conversatorio, pensadas desde los organizadores. Necesidades que responden a los intereses, gustos y preferencias. El agua, el café, la tisana, las galletas, cada uno entendido como un componente distinto que será de elección de algunos y de desinterés de otros. Esto entendido como los intereses y las necesidades del aprendizaje. Pensar en la planificación para la mesa cafetera es pensar en trabajo colaborativo, trabajo cooperativo. La planeación, la consecución de los recursos, la distribución de los roles, la adquisición de los elementos útiles y necesarios, los recursos propios, los que se debieron comprar, la disposición de armar y ubicar de manera llamativa y organizada en un propósito de brindar bienestar, comodidad y atención para los participantes del conversatorio. Nosotros en nuestra relatoría lo que fuimos tomando fueron como ciertos conceptos
que nos sirvieran como hilo conductor para luego ir desarrollando los puntos. Pero queremos iniciar con una máxima, una idea que dice: no creas ni una sola palabra de lo que leas. Pon en práctica las lecciones aprendidas. O sea, la idea es salir de aquí a aterrizar todo este cúmulo como de teorías que hemos estado compartiendo. Entonces, nuestros conceptos que fueron hilando para desarrollar la teoría serían: primero, pues tener mente principiante. Esa mente principiante parte entonces por una reconstrucción que implica romper paradigmas, prácticas tradicionales, lleva a un cambio de mentalidad. Es lo primero con lo que pensamos que ese trabajo se inicia. Otro aspecto importante es el aprendizaje significativo. Estamos como de acuerdo en que ya nuestros estudiantes, entre comillas, ya se merecen, digamos, en estos nuevos tiempos, ser tenidos en cuenta y ponerlos en el centro del aprendizaje desde sus intereses. Esta jornada pienso que ha sido muy productiva para todos. Se dialogó sobre aspectos fundamentales. Por supuesto nos quedan pendientes otros, pero pienso que ha sido bien interesante y resalto más bien como la participación de todos, y todos estaban atentos allí, algunos con un poquito de susto, otros no tanto, otros que nos escabulleron porque las preguntas nos repetían, pero bueno, aquí estamos. Este momento que yo me tomo es para agradecer infinitamente al equipo de apoyo académico. La función, el detalle, la organización de todos y cada uno de los integrantes del equipo de apoyo académico fue fundamental. Muchísimas gracias, porque siento que hemos alcanzado la meta que nos habíamos propuesto para esta jornada. Entonces, pues, a todos ellos, eso está muy bien, quiere decir que se les fue el hambre por un momento. Y bueno, trataré, como me solicitaron en esta semana, poner un mensajito donde doy algunas ideas para el examen del domingo, para quienes lo tenemos, para quienes no se evalúan el domingo y deben estar pensando, aunque creo que todos lo saben, cuál evaluación y cuál domingo, es porque todos los que somos 1278 y queremos ascender, tenemos que presentar una prueba muy similar a la prueba de presentando, que es una prueba basada en evidencias. Una feliz tarde para todos y todas. Muy buenas tardes, señor Héctor. El día de hoy hemos establecido unos diálogos, un conversatorio, a través de los argumentos teóricos de Fabio Jurado y Gloria Rico. En ese sentido, Fabio Jurado hace una crítica del activismo que se viene practicando. Y nosotros desde la educación pública estamos bajo unas limitantes, unas barreras, que precisamente esa situación limita mucho ese quehacer real. Y dentro de los retos que ha establecido la institución educativa, se plantea un nuevo horizonte, un nuevo panorama, una nueva estructura, que ha tenido un recorrido esperanzado. En ese sentido, la pregunta es: ¿cuáles consideran ustedes son los principales retos y desafíos que la implementación de la pedagogía por proyectos debe promover, no solamente, y ya lo estamos haciendo en la institución, sino en la ciudad y propiamente en Colombia, básicamente desde la ciudad? Bueno, lo primero es que, bueno, efectivamente hemos tenido este encuentro el día de hoy y de alguna manera eso ya da respuesta a lo que me estás preguntando. La escuela necesita tiempos para dialogar y para encontrarse. Entonces, yendo de lo grande a lo pequeño, en Colombia el sistema educativo, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación, no está permitiéndole a la escuela tener tiempos para el encuentro, para la discusión. Y le corresponde entonces a los rectores, haciéndolo de una manera casi que revolucionaria, casi a contranorma, dar estos espacios en la escuela. Eso pues se puede lograr, claro, cuando la comunidad es muy consciente de que no estamos perdiendo el tiempo, como a veces se debiera pensarse, no, que por el contrario estamos construyendo para ello.
Pero esa es una primera cosa. La segunda cosa es entender que la escuela es un espacio dinámico. Es un espacio que debe estar acorde con los cambios en los tiempos. Y lo que nos muestra la historia de la escuela en Colombia es que a la escuela el tiempo no le pasa. Algunos textos en algunos documentos y algunas personas siempre lo dicen. Si trajéramos a una persona de 1910 y la devolviéramos a la vida y la metiéramos a la escuela hoy, realmente esa persona no se sentiría en el estudio, sino que estaría en la misma escuela con los mismos salones, el mismo tablero y quizás una pantalla o alguna cosa diferente, pero en términos de la forma como se enseña, como se trabaja, no habrían demasiados cambios. Entonces las apuestas de institucionalmente hablando tienen que ver con la construcción del país a partir de la construcción de una nueva escuela. Y eso pasa, y es lo que uno esperaría para la ciudad en particular, por la definición de qué tipo de persona queremos formar. Cali deberíamos de decidir qué tipo de ciudadano de Cali queremos formar. Y a partir de ahí, decidir unos modelos pedagógicos que estén acorde a ese ciudadano que se pretende formar. Creo que esa discusión no se ha dado. Creería yo que los PEI son la herramienta que tienen las escuelas para hacerlo. Pues no están teniendo la importancia que requiere, sino que son unos documentos que nadie lee o que solamente el rector cuando lo requiere para responder a un requerimiento. Y en esa medida, pues nuestra escuela es una escuela viva. Qué orgullo tener una escuela de ese. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Coordinadora María Elida, muy buenas tardes. En el documento de Pedagogía por Proyectos o Pedagogía basado en proyectos de Fabio Jurado, él hace una crítica sobre la presión que ejerce en las pruebas estandarizadas sobre la pedagogía por proyectos. La pregunta puntualmente es, ¿cómo se puede equilibrar la pedagogía por proyectos con la necesidad de preparar los estudiantes a esas pruebas estandarizadas? Y tengamos presente que el día de ayer ellos hicieron este ejercicio. Y para las nuevas generaciones y nuestros nuevos estudiantes puedan llegar allá y pueda haber ese equilibrio entre lo que practicamos y lo que estamos estudiando desde la pedagogía por proyecto, a partir de lo que el ministerio solicita con las pruebas estandarizadas. Bueno, buenas tardes, Juvier. Gracias por la pregunta. Cuando nosotros decidimos trabajar pedagogía por proyectos, lo que nosotros queremos realmente trabajar es la formación del ser. Ese ser que llega a nuestras aulas de clase es un ser que vive en comunidad, que tiene una familia, que tiene unos problemas, que muchas veces esos mismos problemas son los que no le permiten avanzar en su desarrollo académico. Al trabajar pedagogía por proyectos, lo que queremos es que esos problemas que nos están inquietando a todos los podamos trabajar en la escuela, que le demos participación a nuestros estudiantes, que les devolvamos la voz, porque tradicionalmente en la escuela ha hablado el maestro, pero no los estudiantes. Si nosotros logramos que ellos se empoderen, que pregunten, que consulten, que investiguen, que busquen soluciones a una situación de forma colaborativa, que se vea una relación más amigable, más horizontal entre docentes y estudiantes, estamos desarrollando el pensamiento crítico. Y en la medida en que desarrollamos pensamiento crítico, no tenemos que basarnos exactamente en programas y en dar una respuesta como tal a lo que nos va a indagar la prueba saber o una prueba estandarizada, sino que al desarrollar el pensamiento estamos avanzando mucho más de resolver una prueba, porque va a poder resolver cualquier prueba, pero además situaciones reales de eso. Muchísimas gracias.